Hablar de Donald Trump es hablar de un estilo político que giró, desde el primer día, alrededor de la economía. Su llegada a la Casa Blanca estuvo acompañada de una narrativa fuerte y directa: devolver a Estados Unidos la grandeza perdida, rescatar empleos industriales, renegociar acuerdos comerciales que consideraba injustos y garantizar que la prosperidad regresara a los bolsillos de los ciudadanos comunes. Para muchos, fue ese mensaje económico, más que cualquier otro, lo que lo catapultó a la presidencia y lo convirtió en un fenómeno político imposible de ignorar. Trump se presentó como el presidente empresario, el hombre de negocios que traería la lógica del mercado a la gestión del Estado. Con su estilo disruptivo, prometió cortar con la burocracia, reducir impuestos, impulsar la inversión y proteger al trabajador estadounidense frente a la globalización y la competencia extranjera. En su discurso, las fábricas cerradas, los empleos deslocalizados y los tratados comerciales mal negociados eran la prueba de que Washington había fallado durante décadas. Y él, con su figura de outsider, venía a cambiar las reglas del juego. Pero más allá de las promesas, la pregunta central es: ¿qué ocurrió en la práctica? ¿Hasta qué punto sus políticas económicas transformaron realmente el rumbo de Estados Unidos? Porque entre la retórica y los hechos se abre un espacio de matices donde aparecen tanto logros indiscutibles como consecuencias no previstas, tanto avances palpables como heridas que aún dividen al país. Su mandato coincidió con un periodo de bonanza inicial en algunos indicadores: el crecimiento del PIB, la caída del desempleo y la fuerza de la bolsa de Wall Street parecían confirmar su discurso de éxito. Sin embargo, la historia no es tan lineal. Las tensiones comerciales con China, las críticas a la Reserva Federal, los cambios en la política fiscal y, finalmente, el impacto de la pandemia de COVID-19 pusieron a prueba cada una de sus promesas y mostraron el lado más complejo de su gestión. Hoy, con la distancia del tiempo, resulta inevitable mirar hacia atrás y analizar no solo lo que Trump prometió, sino también lo que realmente logró y lo que dejó como consecuencia para millones de ciudadanos. Porque entender la economía de la era Trump no es solo revisar cifras, es comprender cómo esas decisiones afectaron a familias, a empresas y al papel de Estados Unidos en el mundo. Este vídeo es, por tanto, una invitación a profundizar más allá de los titulares. A mirar con detalle cuáles fueron los pilares de su política económica, cuáles dieron frutos, cuáles generaron tensiones y cuáles siguen marcando la vida cotidiana de los estadounidenses. Porque la economía de Trump no se quedó en su mandato, aún resuena en los debates actuales y, para muchos, definirá la forma en que recordemos esta etapa de la historia. El corazón del programa económico de Donald Trump se construyó alrededor de tres grandes pilares: la reducción de impuestos, la desregulación y la protección de la industria estadounidense frente a la competencia extranjera. Desde el inicio de su mandato, dejó claro que su prioridad sería estimular el crecimiento económico a través de medidas que liberaran al mercado y devolvieran, según su discurso, el poder a los trabajadores y empresarios estadounidenses. Uno de los hitos más importantes fue la aprobación de la Tax Cuts and Jobs Act en 2017, una reforma fiscal que redujo de manera significativa los impuestos a las empresas, bajando la tasa corporativa del 35% al 21%. La idea era simple: si las compañías pagaban menos impuestos, tendrían más incentivos para invertir, expandirse y contratar empleados. Durante los primeros años, las cifras parecieron respaldar esta estrategia: la inversión privada aumentó y el desempleo cayó a niveles históricamente bajos, alcanzando un 3,5% en 2019, el más bajo en 5 décadas. Pero las críticas no tardaron en llegar. Los detractores señalaron que gran parte de esos beneficios fiscales terminaron concentrándose en las grandes corporaciones y en los sectores más ricos de la sociedad, mientras que el trabajador promedio no experimentó una mejora proporcional en sus ingresos. Además, la reforma disparó el déficit fiscal, creando una presión a largo plazo sobre las cuentas del gobierno. Así, lo que en un principio fue visto como un éxito, con el tiempo comenzó a ser debatido como una medida que favoreció más a Wall Street que a Main Street. El segundo gran eje fue la desregulación.
Trump buscó eliminar lo que él llamaba barreras innecesarias para el crecimiento económico. Esto incluyó flexibilizar normativas ambientales, reducir requisitos para el sector energético y limitar el alcance de ciertas agencias federales. La administración defendió estas medidas argumentando que aligeraban la carga sobre los empresarios, permitiéndoles operar con mayor libertad y eficiencia. Sin embargo, los críticos señalaron que este desmantelamiento regulatorio ponía en riesgo la protección del medio ambiente, la seguridad laboral y hasta la estabilidad financiera. La promesa de simplificar reglas se tradujo, en algunos casos, en un debilitamiento de los mecanismos de control que habían sido implementados tras crisis anteriores. El tercer pilar fue, sin duda, la política comercial. Aquí Trump desplegó su visión más combativa, lanzando una guerra arancelaria con China que buscaba corregir lo que consideraba un desequilibrio injusto en las relaciones económicas. Impuso tarifas sobre cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, y Pekín respondió con medidas similares. Para muchos, este enfrentamiento representó con acento agudo un cambio radical respecto al modelo globalizador de las últimas décadas. A nivel interno, algunos sectores como el acero o la producción agrícola recibieron apoyos y subsidios para amortiguar el impacto. Sin embargo, los costos también fueron evidentes. Los consumidores enfrentaron precios más altos y muchos agricultores sufrieron pérdidas debido a las represalias chinas. A estos pilares se sumó su relación complicada con la Reserva Federal. Trump criticó abiertamente a la institución y presionó para que se redujeran las tasas de interés, buscando estimular aún más el crecimiento. Esta tensión puso en evidencia su estilo, un presidente que no dudaba en enfrentarse a instituciones que tradicionalmente habían gozado de independencia, introduciendo un elemento de incertidumbre en los mercados financieros. Finalmente, llegó la prueba más dura, la pandemia de COVID-19. En 2020, la economía estadounidense entró en una de las recesiones más profundas de su historia reciente. El desempleo se disparó, millones de negocios cerraron y las cadenas de suministro globales se vieron gravemente afectadas. Trump aprobó paquetes de estímulo masivos que inyectaron liquidez en la economía, pero la magnitud de la crisis mostró los límites de sus políticas previas. Para algunos, sus medidas de estímulo ayudaron a evitar un colapso mayor. Para otros, la falta de preparación y la gestión errática de la pandemia agravaron los efectos económicos y sociales. En el plano internacional, la era Trump también dejó huellas profundas. Su política de América primero cuestionó alianzas tradicionales, generó incertidumbre en tratados comerciales como el NAFTA, renegociado como el USMCA, y puso en evidencia que Estados Unidos estaba dispuesto a jugar con nuevas reglas en el comercio global. El resultado fue un clima de tensión que aún hoy afecta las relaciones internacionales y la confianza en el liderazgo estadounidense en el mundo. En conjunto, la economía durante la administración Trump vivió un vaivén, logros innegables en el corto plazo, como la baja histórica del desempleo y un crecimiento sólido, pero también consecuencias de fondo que plantean preguntas sobre la sostenibilidad de ese modelo. Promesas cumplidas para unos, decepciones para otros. Y en el medio, una sociedad cada vez más dividida sobre qué significa realmente el éxito económico. Cuando se habla de la economía en tiempos de Trump, lo primero que surge es la inevitable polarización de las percepciones. Para sus defensores, fue el presidente que revitalizó la confianza empresarial, que logró cifras de empleo récord y que defendió a los trabajadores frente a una globalización que parecía dejar atrás a millones. Para sus críticos, fue el mandatario que generó un espejismo económico basado en deuda y privilegios fiscales, que debilitó las instituciones y que dejó un legado de desigualdad y fragilidad estructural. Ambas miradas encuentran respaldo en la realidad, porque la era Trump fue, en esencia, un reflejo de los contrastes de Estados Unidos, logros brillantes en algunos indicadores, acompañados de profundas sombras en otros. El verdadero legado económico de Trump quizá no se mida solo en las cifras de su mandato, sino en la transformación del debate público sobre qué significa prosperidad.
Instaló la idea de que proteger la industria nacional, renegociar acuerdos y priorizar a los trabajadores frente al capital extranjero era un camino legítimo y necesario. Al mismo tiempo, evidenció los riesgos de un modelo que, aunque favoreció a ciertos sectores, profundizó las tensiones comerciales y dejó a los más vulnerables aún más expuestos. A nivel internacional, su política de «América primero» dejó claro que el país estaba dispuesto a redefinir las reglas del juego económico global, incluso a costa de generar incertidumbre. Esa estrategia cambió la manera en que el mundo percibe a Estados Unidos, ya no como el garante indiscutible del libre comercio, sino como un jugador dispuesto a proteger sus intereses sin concesiones. Esto tendrá consecuencias durante décadas, porque la economía global nunca volvió a mirar a Washington del mismo modo. En lo interno, el reto más grande que dejó Trump es la sostenibilidad. La reducción de impuestos y el aumento del déficit fiscal plantean preguntas sobre cómo financiar las necesidades del país a largo plazo. Y la pandemia mostró lo vulnerable que puede ser un sistema económico centrado en cifras de corto plazo, pero sin redes de protección suficientemente sólidas para enfrentar crisis inesperadas. Quizá la enseñanza más profunda es que la economía no es solo números, es confianza, es percepción, es la sensación de seguridad o de incertidumbre que sienten millones de ciudadanos en su vida diaria. Trump entendió el poder de ese relato y lo convirtió en un arma política. Prometió prosperidad y, para muchos, la entregó. Pero para otros, dejó una factura que aún se está pagando. El futuro de Estados Unidos dependerá, en gran medida, de cómo se interprete ese legado. Si se toma como una advertencia sobre los riesgos de priorizar beneficios inmediatos sobre sostenibilidad, o como un modelo de resistencia frente a un mundo globalizado que exige redefinir prioridades. Lo que está claro es que el eco de la economía trumpista seguirá resonando, no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Porque cuando la primera economía del mundo cambia de rumbo, el impacto no se queda en casa, atraviesa frontera, altera equilibrios y reconfigura el tablero global. Trump, con sus promesas, realidades y consecuencias, no solo marcó una presidencia, marcó un capítulo entero en la historia de la economía mundial. Y ese capítulo aún no ha terminado de escribirse.